Muy buenas tardes, muchísimas gracias por la invitación de la Junta de Decanos para poder conversar con ustedes algunos temas de NIF. La moda todavía sigue siendo la NIF, y si bien hemos empezado hace unos años el periodo de migración a NIF, y se entiende que debe terminar el próximo año, 2015, pero esto va a continuar. ¿Por qué? Por los cambios que vienen a la NIF, ¿no? Los cambios a qué nos obligan a seguir mirando a NIF. Entonces, por ejemplo, uno de los últimos cambios que ha habido en la NIF 41 es el tema de los activos biológicos. Antes nosotros teníamos las plantaciones, los árboles frutales, ¿qué cosa eran? Activo biológico. Bajo la nueva modificación ya no es así, ¿no? Ahora solamente es activo biológico el fruto que está adherido al árbol. Y los árboles están pasando a hacer ¿qué cosa? A ser tratados como propiedad planta y equipo. Van a ser medidos al costo, ni siquiera los están en el costo, van a ser despreciados. Entonces, de aquí a 2 años va a haber un proceso de migración. Las empresas agrícolas van a mirar de política. De la política bajo la NIF 41 antigua, o la nueva política bajo la NIF 41. Y así van a haber más cambios, ¿no? De repente también sale la nueva NIF 17 que está lista, ¿no? Donde todos los arrendamientos van a ser financieros, no van a ser cooperativos. También hay que migrar, ¿no? Entonces, felices todos los que estamos aquí. Entonces, y felices ¿por qué? Porque estaremos siempre atentos al cambio y sobre todo conversar con todos ustedes todos estos cambios, ¿no? Yo inicié la experiencia de práctica de acción de NIF, no en el Perú, en el Ecuador. Entonces ahí inicié porque el Ecuador entró, aunque no tan ordenadamente, entró en el año 1900, en el 2008, 2009. Nosotros oficialmente entramos en el 2011, las empresas que tenían en bolsa. Y eso, ¿para qué? Me sirvió bastante para el trabajo desarrollado acá en el Perú, ¿no? Y las experiencias fueron tan buenas que una de ellas, que voy adelantando ahora, es el caso, por ejemplo, de la evaluación de las partidas de propiedad planta y equipo. La empresa que estaba asesorando contrató a una empresa consultora para valorizar todo lo que es la partida propia del planta y equipo. Pero no hubo alguien que coordinara ese trabajo, ¿no? Y parece que no evaluaron bien a la empresa consultora, porque cuando la empresa presentó su borrado de informe, nadie lo revisó. Como nadie lo objetó, presentó el informe final. Y cuando me envían el informe final a mí para ver los ajustes de generación aquí, encontré esto. Decía, ¿no? Valor de tasación, sí. Valor residual, 120. Así decía. Entonces era algo extraño, ¿no? Y así era la mayoría de las partidas valorizadas, ¿no? Valor de tasación, sí. Valor residual, 120. Entonces tuve que llamar a Ecuador y preguntarles qué cosa era esto. Y la empresa, como no había revisado, había aceptado el trabajo y sin hacer ningún control de calidad, así me lo envió a Lima. Entonces pidieron una reunión con los consultores y los consultores fueron a la reunión a la cual tuve que viajar yo. Y lo primero que preguntaron los consultores fue: señor Paredes, quisiéramos saber qué es valor residual. Entonces de ahí nomás uno se dio cuenta pues que había habido un error acá en la contratación de la empresa consultora. Por eso que hoy en día que las partidas de propiedad planta y equipo hay que medir bajo NIF, la empresa consultora que se va a encargar de este trabajo de valorización tiene que conocer la NIF 13 y la NIF 36, que son normas contables asociadas a la valorización de la partida de propiedad planta y equipo. Porque si no lo conocen, entonces de repente va a haber problemas con los valores y van a haber problemas con quienes son los auditores. Bien, en el transcurso de la charla voy a contarles otra cosa más, ¿no? Generalmente las partidas donde hay estos grandes cambios aquí en el Perú, no en todas las empresas, es en la partida de inventarios, en la partida propiedad, planta y equipo, en la partida de intangibles, en lo que es la partida obligaciones financieras, provisiones, impuesto a la renta diferido
y en unos casos capital social. ¿En qué caso el capital social? Cuando la empresa ha capitalizado excedentes de elaboración. Hay un gran problema, ¿no? Y este problema del tema contable es que ni los auditores externos se ponen de acuerdo. Uno dice una cosa y el otro dice otra cosa, de la forma como se debe regularizar esto. Unos lo aceptan con una nota, otros no, tiene que ver todo el aporte del acuerdo societario más el trámite legal, estatutario, ¿no? Y así tenemos algunos casos, ¿no? Entonces, estas son las partidas en las cuales yo he podido encontrar algunas cosas, pero antes hay que tener bien claro que hay que diferenciar dos cosas acá. Una cosa es corregir errores bajo PSGA y otra cosa es migrar de políticas de PSGA a políticas de NIC. Y aquí lo que hay en el Perú hay de las dos cosas. Hay corrección de errores y hay migración. Y bajo la NIC número 1, lo primero que hay que hacer es, primero, corregir errores bajo PSGA y reformular estados financieros sin errores bajo PSGA y luego recién hacer la migración a las normas de contabilidad. En inventarios. Generalmente, y eso lo acabo de ver hoy en la mañana en otro cliente, ¿no? No era política bajo PSGA que los costos de fabricación, los fijos, se distribuyeran en el costo del producto terminado de acuerdo a la capacidad de planta. Entonces, vino una situación acá. En una empresa, ¿quién debe determinar la capacidad de planta? ¿El contador? Ya no es su función. Pero la parte crítica es que no todas las empresas operan igual. Unos operan todo el año, otros operan en forma cíclica, ¿no? Entonces, ¿cómo hallar la capacidad de planta? Y aquí también yo he encontrado diferentes criterios, ¿no? Pero como uno no es ingeniero ni especialista en esos temas, ¿qué cosas tenemos que hacer? Tenemos que ver nosotros que eso esté soportado, o sea, que tenga sustento, ¿no? De ahí a que esté totalmente bien, es una parte bastante técnica, ¿no? Pero por lo menos nosotros tenemos que estar presente que eso tiene sustento, que esté soportado, que esté sustentado, que todos los cálculos que se han hecho ahí, los parámetros que han usado, los criterios que se han usado, sean sustentos de todo, criterios que se puedan observar, se puedan verificar, ¿no? Puedan ser observables, verificables, ¿no? Por personas que van a encargar de hacer el análisis de estas cosas. Entonces, ¿qué pasa acá? Yo encontré una empresa hoy día que ya está mirando a mí, ¿no? Y le pregunté, ¿y por qué no has determinado capacidad de planta? No, me dicen, no lo vamos a hacer. ¿Por qué? Porque no sabemos, nos cuesta mucho y no pensamos que sea necesario. Y entonces esto viene el tema. Si no haces esto y eres una empresa industrial, ¿estás o no estás en NIC? Va a venir el asunto, ¿no? Si no hacemos esto de acá, no se cumple un requisito, un requerimiento de la NIC número 2, entonces ya estamos saliendo, ¿no? Y ese es un problema para unas empresas que he visto que no han determinado su capacidad de planta para poder distinguir qué costo fijo debe ir al costo del producto terminado y qué parte del costo fijo debe ir directamente al gasto, ¿no? Luego está el tema del BNR. Generalmente bajo PSGA muchas empresas no han comparado el valor en libros con su valor neto de realización. No era una práctica contable bajo PSGA. Algunas lo hacían y otras no. Y hoy en día tienen que hacerlo. El asunto es dónde está. ¿Cómo hay el BNR? ¿Cómo se hay el BNR? Si bien sabemos que hay una fórmula que dice que BNR es igual a qué? A valor estimado de venta, menos los gastos estimados de venta, menos los costos estimados de terminación. Pero luego, ¿cómo sacamos eso ahí? Si lo hacemos a nivel global, a nivel de partida individual, ¿no? Y sobre todo, en estos casos, de repente, cuando la empresa tiene demasiados productos, como me tocó en el Ecuador, hay que hacerlo con la ayuda de un programa informático, porque un hoja de cambio va a ser un poco más difícil. O se puede hacer, pero va a demorar muchísimo más, ¿no? Y en este tema del BNR, hay una cosa curiosa. Hay empresas peruanas que son subsidiarias de empresas extranjeras.
y que por lo tanto bajo PSGA reportaban al extranjero bajo los principios contables, de repente ni siquiera peruanos, de repente eran del país a donde reportaban. Y encontré un caso. Una empresa peruana importaba materias primas y productos terminados, mercaderías de otro país, y al costo de importación, al costo que incluía todo lo que era necesario hasta tenerlo en la empresa listo para su venta o transformación, le incrementaban un 1% por una futura incobrabilidad. O sea, el bien recién había llegado y al costo, al valor de inventarios le sumaban 1% del valor CIF por si más adelante, cuando se vendiera el producto, no se cobrara. Entonces, cuando estaba yo tomando información sobre eso, le pregunté, ¿y eso, cuál es la contrapartida de eso? Si bien va a incrementar el costo de adquisición de la importación, ¿y cuál es la contrapartida? Me contestó, lo abonamos a una provisión. Y le pregunté, ¿qué tipo de provisión? Una cuenta por pagar, pero que como no se sabe a quién se le va a pagar, establecimos una provisión pasiva. Seguí conversando con ellos, ¿y qué más le agregan? También le agregamos un 0.5% por una futura desvalorización. ¿Cómo es eso, amigo? En el caso que la mercadería no se vendiera, entonces ya está el costo incrementado por un 0.5% para que cubra la futura pérdida por desvalorización. ¿Y cuál es la contrapartida del señor? También me dijo la contrapartida es la partida de pasivo provisión. Entonces, que yo me acuerdo, no hay ningún principio peruano que establezca esas cosas, ¿no? Y no sé, de los países que conozco que aplican sus principios tampoco conocí esas cosas, pero sin embargo sí era un principio de contabilidad aplicado en el país de origen, ¿no? De ese país tenía ese principio, un país totalmente conservador, que este era un principio dictado por este país. Bien, entonces ahora, al migrar a NIF, ¿qué cosa era bajo PSGA? ¿Corregir un error o cambiar de política? Lógicamente la empresa está cumpliendo órdenes de su país, porque en su país la política era esta de acá. Luego le pregunté, ¿y ese pasivo cuándo se paga? Y me dijo, nunca. Entonces, ¿quiere decir que toda la vida va a subir? No, me dice. A fin de año lo que hacemos es, por todo la mercadería vendida, como el costo de ventas contiene ese 1.5%, lo estornamos el costo de ventas. Y lo estornamos ¿en dónde? En la provisión. Entonces digo, ¿para qué hacen eso si luego lo van a estornar, ¿no? Digo, y lo que no se ha vendido, que está en stock, no, eso sí queda en los tres financieros con ese 1.5% de inventarios y el 1.5% de provisión pasiva. Entonces y tus auditores no son de otro país, y como es política de otro país, no tienen ninguna observación. Entonces fíjense ustedes cómo el mundo contable, casi cada país o cada grupo de países ha tenido sus propios principios de contabilidad. Y hoy estamos tratando de que esto sea un solo juego de normas contables, de tal manera que no haya diferencias entre países y sobre todo que la información financiera que se prepara en un país sea útil para cualquier usuario que esté ubicado o domiciliado en cualquier país. El otro caso, que no está escrito acá, hace poco en Trujillo, me pregunta, señor Paredes, nosotros somos una empresa distribuidora de autos, no somos la importadora. Nosotros le compramos a la importadora y vendemos a los clientes finales. Y la importadora nos dicta políticas de ventas y nos ha dictado la política de, en el mes tal, todo vehículo que se venda se le haga un descuento de $1.000. ¿Y qué es el descuento? Una vez a fin de mes sumamos los descuentos y se los facturemos a la importadora que nos lo reembolsa. Digo, ¿cuál es tu pregunta? En el mes hemos vendido 100 autos y le hemos facturado a la importadora